Dos. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Veo muy vacía la congregación. ¿Se quedaron dormidos los hermanos o qué? No hay ni puente. Faltan varios hermanos. ¿Mande? ¿Siguen celebrando el Día del Amor? No, pues si Dios es amor. Y hoy es su día. El Día del Señor. Ok. Si ves que alguien faltó, hermano, ahí márcale, ¿verdad? Márcale, llámale y pregúntale si todo está bien o si solamente se quedó dormido. Ok, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar, ¿les parece? Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar un domingo más reunidos aquí como iglesia local. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano, mi Dios, que está aquí, que viene con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permitiste llegar con bien para poder alabarte, adorarte, glorificarte. Gracias, Señor, porque la palabra que se va a exponer el día de hoy, Señor, sabemos que no volverá vacía, sabemos que tu palabra hará su función. Señor, en esta mañana, como siempre te pido, mi Dios, dame sabiduría, dame entendimiento, para que pueda exponer tu palabra, Señor, correctamente. No permitas que le quite ni que le añada. Simplemente quiero exponer tu palabra, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que no han podido asistir, por aquellos hermanos que están pasando por alguna enfermedad, por aquellos hermanos que están pasando por desánimo. Te pido, Señor, que ellos puedan volver a tu palabra y que se puedan dar cuenta, Señor, de que tú eres fiel. Señor, yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos. No, ¿verdad que sí está bien? Está vacío hoy. Está vacío. Ok, muy bien. Hermanos, pues por la gracia y misericordia de Dios, el domingo pasado nos permitió iniciar este estudio de la epístola de los Romanos. Esta carta que dijimos que era considerada como el magnum opus del apóstol Pablo, ¿verdad? El magnum opus del apóstol Pablo, que la palabra magnum opus quiere decir la gran obra, ¿no? La gran obra de Pablo, por la profundidad teológica que tiene esta carta, ¿no? La verdad es una carta muy profunda. Entonces, hermanos, el domingo pasado también solamente nos enfocamos e hicimos unas observaciones introductorias, ¿verdad? Fue lo único que alcanzamos a ver sobre esta carta. Y cuando me refiero a unas observaciones introductorias, pues hablamos que quién era el autor de la epístola, la fecha en que se escribió esta carta, el lugar de redacción, el contexto de la carta, el propósito de la carta, el tema central de la carta y la estructura de la carta. Por eso vimos nada más fuimos solamente observaciones introductorias. Y dijimos que la epístola de los Romanos, hermanos, es necesaria estudiarla en una congregación, ya que esto ayuda a la salud espiritual de la iglesia y a tener un profundo conocimiento de quién es Cristo, ¿no? Y su obra redentora. Hermanos, también dijimos que al momento de estudiar esta carta, ya no vamos a estar haciendo este estudio de una forma temática, sino que lo vamos a estar exponiendo, vamos a hacer una predicación expositiva, vamos a estudiar versículo por versículo. Entonces, esto quiere decir que esta carta a los romanos nos va a llevar bastante tiempo estudiarla. Yo creo meses estudiándola, o no sé si vayamos a lo mejor hasta pasar del año estudiando esta carta. Y a lo mejor tú dirás, ¿tanto? Sí, vamos a estudiar tanto. Dicen algunos estudiosos que hubo un pastor que duró 40 años predicando la carta a los romanos. 40 años, ¿no? Iba desglosando palabra por palabra. Y también creo que, no me acuerdo qué predicador, pero alguien conocido, se me fue ahorita el nombre, él duró 15 años predicando Romanos y no terminó. Creo que llegó hasta el capítulo 15, de hecho, y no terminó porque le dio un infarto. Pero, digo, no se murió, gracias a Dios, pero ya no pudo seguir compartiendo la palabra de Dios. Pero
Realmente la carta a los romanos es una carta muy extensa. Hermanos, y pues en la mañana de hoy vamos a dar inicio con la introducción de esta carta. Y en esta introducción, hermanos, pues vamos a poder ver la presentación del apóstol Pablo, pero también vamos a ver en esta introducción cómo Pablo se presenta, pero también vamos a ver como una declaración de fe a la vez que Pablo hace esta presentación. Y pues vamos a comenzar, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 7. Vamos a leer. Romanos 1, del 1 al 7. Romanos 1, del 1 al 7. Amén. Ok. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, mi intención era que en este día pudiéramos estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 7, que viéramos la presentación de Pablo y la declaración de fe. Pero haciendo el estudio no salí del versículo 1. Entonces, en la mañana de hoy nada más nos vamos a enfocar en el primer versículo y todo este va a ser nuestro tema en este primer versículo. Y por eso, si le quieres poner un tema a esta predicación, le puedes poner la presentación del apóstol Pablo. La presentación del apóstol Pablo. Y tú dirás, pastor, ¿de verdad vamos a ver en todo solamente un versículo? Sí, de hecho lo iba a dividir en dos, pero lo vamos a ver en uno solo, ¿sale? Ok, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Entonces, hermanos, el título es la presentación del apóstol Pablo. Mira cómo el apóstol Pablo se presenta, ¿no? Está escribiendo esta carta, pero hace una presentación. Pablo, siervo de Jesucristo, otra vez, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Es como cuando saludas a alguien o te presentas con alguien. Hola, mucho gusto, fulanito de tal. Entonces, Pablo aquí se está presentando. Pero si podemos ver, hermanos, si analizamos esta carta, Pablo comienza presentándose ante los romanos, porque recordemos que ya habíamos visto el domingo pasado, si no viste ese estudio, puedes irte, está en Facebook antes de que se borre, ahí está, puedes irte ahí a verlo. Recordemos que los romanos aún no habían conocido a Pablo, no tenían un encuentro con Pablo. Pablo les está escribiendo esta carta, pero aún no lo conocían. Entonces Pablo se presenta con ellos y les dice, antes que todo, Pablo se presenta como siervo de Cristo. Pablo, siervo de Cristo. Y después dice, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio. Hermanos, Pablo inicia presentándose antes de decir que era apóstol. Pablo se presenta como siervo de Cristo. Pablo pudo haber dicho, Pablo, apóstol de Cristo, o Pablo, apóstol, o Pablo llamado apóstol y siervo de Cristo. Pero no, el primero dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Hermanos, y si lo leemos de esa manera, suena muy bonito como Pablo se presenta, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo. Suena agradable como Pablo dice estas palabras, siervo de Jesucristo. Hermanos, inclusive hay algunas personas que hasta así se presentan. Fulanito de tal, siervo de Cristo, ¿no? Fulanito de tal, siervo de Cristo. Hermanos, pero la palabra siervo que Pablo usa aquí viene de una palabra griega que es doulos. Y esta palabra griega, doulos, quiere decir esclavo. Esclavo.
La Reina Valera, o la traducción que traes, a lo mejor traes alguna traducción que sí dice esclavo, pero la Reina Valera lo traduce como siervo. Pero en el original griego es esclavo de Cristo. Hermanos, para los tiempos y la cultura en la que Pablo estaba viviendo y estaba escribiendo esta carta, era una palabra muy fuerte la que Pablo estaba diciendo. Era muy, muy fuerte esta palabra. Inclusive, hermanos, los romanos, al momento que escucharon esta palabra que Pablo les dice a ellos, claro que estaban entendiendo lo que Pablo quería decir. Lo entendían perfectamente. Hermanos, ¿por qué? Porque recordemos que ahí era muy común la esclavitud. Era muy, muy común la esclavitud. Y sabían en ese momento lo que Pablo se estaba refiriendo, porque un esclavo, hermanos, no se pertenecía a sí mismo. Un esclavo no se pertenecía a sí mismo. Un esclavo no tenía una pertenencia absoluta a su amo. Vivía para su amo. Todos los derechos que él, o vamos a decirlo así, el esclavo no tenía derechos. El dueño tenía todos los derechos sobre el esclavo. Inclusive las personas que no podían tener hijos, ponían a sus esclavos a que tuvieran hijos y a veces adoptaban a sus hijos, porque aún sus hijos eran de su propiedad. No eran de la propiedad de ellos, ¿no? O sea, tú eras esclavo, tenías hijos y decía el amo, este es para mí. E inclusive tu hijo luego entraba como un esclavo, si es que no, o tenían hijos, pero si él ya tenía hijos, el amo, pero tú tenías hijos, pues él entraba como esclavo, ¿no? Entonces, hermanos, y a lo mejor esta palabra para nosotros no puede sonar mucho al momento que Pablo, o no nos hace mucho ruido cuando Pablo se menciona esclavo de Cristo, porque ya no vivimos en esos tiempos. Ya no vivimos en esos tiempos y no, o yo no sé si tú conozcas a alguien que sea esclavo, ¿verdad? Y si conoces a alguien que sea esclavo, pues ve y mete una demanda porque está prohibido en nuestro país la esclavitud. Y algunos dirán, es que si tú no conoces mi trabajo, no conoces donde trabajo, ahí sí soy como un esclavo, ¿no? No conoces a mi patrón, nomás le falta el puro látigo para poder decir que sí, es mi amo. No, hermanos, no es nada comparado con lo que Pablo menciona aquí. Pablo, al referirse como esclavo, Pablo entendía muy bien que su vida, su ministerio, su sufrimiento y su destino estaban bajo el señorío de Cristo. Bajo el señorío de Cristo. Pablo, al mencionarse como esclavo, dice, yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Cristo tiene todo el derecho sobre mí. Si Cristo me dice, ve, voy. Me dice, no vayas, no voy. Me dice, párate, me paro. Me dice, siéntate, me siento. Yo sirvo al Señor. Y al servir al Señor, sirvo a los santos. Sirvo a los santos, hermanos. Y eso no lo perdamos, no lo perdamos o no lo dejemos ir en este sentido de que a veces nosotros decimos, no, es que yo sirvo al Señor, pero no te gusta servir a los hermanos. No te gusta servir a los santos. No, lo que el Señor me diga. El Señor te dice, pues sirve a los santos. Bueno, otra cosa, Señor, lo que tú me digas. Hermano, y esto es una paradoja muy, muy hermosa, lo que Pablo está haciendo aquí al presentarse como esclavo de Cristo, porque Pablo dice, yo soy libre del pecado, pero soy esclavo de Cristo. El Señor pagó por mi rescate, el Señor me dio libertad de la esclavitud del pecado, pero ahora soy esclavo de Cristo, soy esclavo por amor. Hermanos, repito, Pablo en esta presentación, antes de ponerse como apóstol, se presenta como esclavo de Cristo. Y esto es lo más bajo que podía haber en la cultura romana. Lo más bajo, lo más bajo. Pablo pudo haber iniciado su presentación mostrándose como apóstol, los respetados, los conocidos, los que el Señor había instituido, los que el Señor había puesto como fundamento. Pero no, él se pone como esclavo de Cristo. Hermanos, ¿cuántas personas no les gusta sacar a relucir sus títulos? A relucir sus títulos. Como si el título te diera el carácter, te diera la personalidad, te diera la madurez.
Como si el título te diera eso. En el trabajo quieres que todos sepan quién eres y lo que eres. Yo aquí soy el licenciado, yo aquí soy el administrador, yo aquí soy el jefe de este lugar. Que todos sepan quién soy aquí. Hermanos, pero a lo mejor das muy mal testimonio que aquellas personas, las personas que no tienen un título, dan mejor testimonio que tú. Dan mejor testimonio que tú. Y con esto no quiero menospreciar, pero a lo mejor tú eres el licenciado de la empresa, el administrador, el jefe, pero la que barre es más educado que tú. La que barre pide las cosas por favor, saluda y dice buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que seas el dueño, el empleado, gerente, si tu testimonio es pésimo? Si tu testimonio es muy malo, ¿de qué sirve? Hermanos, inclusive puede haber personas que ni siquiera son creyentes y dan un mejor testimonio que un creyente. Mejor testimonio que un creyente. Hermanos, el título, el puesto, no nos da ni el carácter, ni la personalidad, repito, ni la madurez. No la da. Y Pablo lo sabía, por eso Pablo comienza presentándose, Pablo, siervo de Cristo. Pablo, esclavo de Cristo. Antes que todo, soy su esclavo. Hermanos, con esto no estoy diciendo que no estudiemos, a lo mejor para llegar a obtener un título. Con esto tampoco estoy diciendo que a lo mejor busques en tu trabajo obtener un buen puesto. No. Lo que estoy diciendo, hermano, que antes de un título, que antes de tu puesto, no se te olvide que eres siervo de Cristo. Que eres siervo de Cristo. Hermanos, en la congregación hay personas que les gusta tener un título. Les gusta tener un título. Y creen que al tener un título aquí en la congregación los hace más que otros hermanos. O el que tener un título en esta congregación te da el derecho de poder mandar a otros hermanos. Pero esto no debe ser así, hermano. Al contrario, el tener un título en esta congregación, vamos a llamarlo así, eso, hermano, eso debe darte un lugar de ser un mayor ejemplo para los hermanos. Un mayor ejemplo para los hermanos. Y hay ministros, hay pastores o hay personas que les gusta que antes que todo les digan por el título. El profeta fulanito de tal, el apóstol fulanito de tal, el ministro fulanito de tal. Y cuando les llaman por su nombre, no, dígame pastor, no, dígame apóstol, no, dígame profeta. Hermanos, antes del título que tengamos, del puesto que tengamos, del llamado que tengamos, seamos siervos de Jesucristo. Seamos siervos de Jesucristo. Pongamos el mayor ejemplo de servicio, de ser esclavos de Cristo. Hermano, el hecho de que yo aquí el Señor me haya puesto a mí como pastor, como autoridad de esta iglesia, eso no me quiere decir que yo soy más que ustedes. Que yo soy más que ustedes. Al contrario, hermanos, yo soy el que debe de poner más el ejemplo de servicio. Cuando los discípulos están en la última cena y Jesús está dando sus últimas palabras, lo que va a pasar, Jesús está hablando con los discípulos y les dice, miren, me voy a ir, pero va a venir el Consolador, que es el Espíritu Santo. Les comienza a hablar y cuando Jesús está dando estas palabras, ¿sabes en qué están discutiendo ellos? ¿Sabes qué están discutiendo ahí? ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Eso, o sea, Jesús dando sus palabras, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué hace Jesús, hermanos? Jesús no dice, yo soy el mayor en el reino de los cielos. Jesús se levanta, agarra una toalla, o se amarra una toalla, toma un lebrillo, ¿y qué hace? Comienza a enjugar los pies de los discípulos.
Y dice Jesús eso, el que es mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve a sus hermanos. Es aquel que sirve a sus hermanos. Siendo Dios el creador del cielo y de la tierra, les enseñó que quien era mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve. No aquel que tiene un título, no aquel que tiene un puesto, sino que sirve a Dios por amor y por amor a Dios sirve a los santos. Sirve al prójimo. Hermanos, veamos cómo el apóstol Pablo en sus cartas, si te fijas cuando Pablo redacta sobre sí, o Pablo está escribiendo una carta y habla nada más, él solo está escribiendo la carta, se presenta Pablo apóstol de Cristo. Y ahorita vamos a ver también por qué se presentaba como apóstol. Pero cuando está escribiendo junto con otros hermanos, junto con Timoteo y esto, no se menciona como apóstol. No dice, yo Pablo apóstol de Cristo, y Timoteo. No. No lo menciona así. Mira, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. O sea, no se pone en la palabra apóstol. Siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Primera de Tesalonicenses 1:1, lo voy a leer, no voy a esperar que lo encuentres. Primera de Tesalonicenses 1:1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses, a Dios y Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, aunque era apóstol, aunque Pablo era un apóstol, Pablo sabía que era igual que otros hermanos, siervo de Cristo. Pablo sabía que el hecho de ser apóstol no lo hacía mandar sobre otros hermanos. Soy igual que otros hermanos, soy siervo de Cristo. Hermanos, yo aquí en esta congregación soy pastor, pero también soy oveja. Soy oveja. Hermanos, y como oveja, a veces requiero ser pastoreada. A veces requiero un consejo. A veces requiero llorar. A veces requiero, no sé, como oveja. Porque soy pastor, pero soy oveja. Igual que ustedes, soy oveja. Entonces Pablo no pierde eso. Hermano, tengo una pregunta. ¿Por qué a lo mejor lo has pensado, te gustaría? ¿Por qué a lo mejor quisieras un puesto en esta congregación? ¿Por qué te gustaría un título en esta congregación? ¿Por qué te gustaría ser diácono a lo mejor de esta iglesia o estar encargado de un ministerio? ¿Por qué te gustaría eso? ¿Por qué te gustaría? ¿Por qué te gustaría estar a cargo de un ministerio? ¿Para creer que solo puedes mandar sobre los demás? ¿Que solo estás para darle órdenes a los demás? ¿O para presentarte ya diferente? Bueno, yo me congrego en camino de santidad, pero no soy cualquier persona. Soy un diácono. Hermano, la palabra diácono es el que sirve las mesas. Pero diácono se escucha más bonito, ¿va? Diácono. Porque dices, yo voy en camino de santidad y yo soy el que sirve las mesas. Pero se escucha mejor. Yo voy en camino de santidad, pero yo no soy cualquier persona, ¿eh? Yo no soy cualquier persona, yo soy el encargado de los sugieres, yo soy el encargado de la alabanza, yo soy el encargado de los niños, no cualquiera. Hermanos, ¿o realmente quisieras un puesto para ser un mayor ejemplo para los hermanos? Hay algunos pastores que quieren, repito, que siempre les digan pastor. Conozco a alguien, oiga, fulano, no, soy pastor. Y lo entiendo en cierto sentido. ¿En qué cierto sentido lo entiendo, hermanos? Para que no se pierda el respeto. Para que no se pierda el respeto, porque pues luego hay algunos hermanos que no saben medir y pierden el respeto, no saben distinguir entre el respeto y la autoridad. Pero también entiendo que otros lo hacen, hermanos, porque les gusta que suene así, pastor.
No, ahí soy el pastor. Que todos me mencionen como el pastor. Hermano, a mí dime como quieras. Y bueno, cuando me refiero como quieras, me refiero a si me quieres decir pastor, si me quieres decir Uciel, no pasa nada. Yo no voy a pelear un título. No, dime pastor. Dime como quieras. Pastor, Uciel. Porque ¿de qué me gano que me digas pastor, pero no me veas como tu pastor? ¿De qué me gano que digas pastor, pero no me ves como una autoridad de la congregación? A lo mejor me dices Uciel, pero sí me ves como un pastor y como una autoridad en esta congregación. Porque un título no me define, hermanos. Hermanos, he comprendido que un título no hace a la persona. Un título no hace a la persona, sino lo que hay en el corazón de la persona. Lo que hay en el corazón de la persona. Y la pregunta es si tu corazón está esclavizado a Cristo. Si tu corazón está esclavizado a Cristo. Hermanos, un pastor una vez me dio un consejo y me dijo, mira hermano, estaba con un pastor y me dijo, hermano, tú sirve a los santos. Tú sirve a los santos. Siempre ten la mentalidad de servir a los santos. No dejes de servir a los santos. No importa cuál sea la situación, tú sirve a los santos. Sírvelos. Sé el primero en servir. De tal manera que los de afuera, los de allá, los del mundo, no sepan distinguir quién es el pastor solamente a través de un beso. Pero que los que están dentro, los miembros, aún en la noche más oscura, sepan quién es su pastor. Yo le dije, ¿pero cómo? Dice, Jesús solamente fue identificado por medio de un beso. Judas dijo, aquel que bese, ese es. Tú sirves de tal manera sirve, que no distingan quién es el pastor. Yo aquí soy el pastor, yo soy el que nada más apunta qué es lo que se debe de hacer. No, tú sirve. Que los de fuera no puedan identificar. Pero, los de dentro sí pueden identificar quién es su maestro, quién es su pastor. No importa tu simplicidad, no importa que te muestres como amigo, o no importa que algún día los hayas reprendido, ellos siempre tengan en cuenta quién es su pastor. Y dije, no, nunca lo había visto así, hermanos. Y es una realidad, hermanos. Es una realidad. Hermanos, Pablo antes que nada se presentaba como siervo de Cristo. Como siervo de Cristo. Pero después de esto, Pablo de presentarse, Pablo, siervo de Cristo, Pablo dice, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Hermanos, Pablo en esta introducción de la carta, aparte de siervo de Cristo, se presenta como llamado a ser apóstol. Hermanos, y no simplemente dice apóstol, no dice Pablo apóstol, dice Pablo llamado a ser apóstol. O sea, yo no me puse, dice Pablo, yo no me autonombré apóstol, dice fui llamado a ser apóstol. ¿Por qué Pablo usa esto, llamado a ser apóstol? Hermanos, porque había algunas personas que no creían en el apostolado de Pablo. No creían en el apostolado de Pablo. Y había varias razones por las cuales no creían en que Pablo fuera apóstol. Y de verdad algunas razones eran muy tontas, pero la gente lo creía. Como hoy en día. No, es que yo no creo que a ti Dios te llame para pastor. Como no eres hijo de un pastor, pues a ti no. Nada más los pastores son los hijos de los pastores.
porque el pastor pues se tiene que dejar y se lo va a dejar al hijo. Eso no es ni bíblico, hermanos. Es antibíblico, o sea, no es bíblico. Y cuando no tienen hijos, pues como no tengo hijos, pues con quien mi hija se case, con el afortunado. Y se lo terminan dejando al yerno. Al yerno. ¿Y cómo lo justifican? Con que vino un profeta y le profetizó. Y toda la congregación, pero el hijo ni se congregaba, el hijo hizo esto, el hijo hizo lo otro. Pero vino un profeta. O tuve un sueño, tuve una revelación, por eso ya tiene que estar mi hijo. Hermanos, algunos no creían en el apostolado de Pablo. ¿Por qué? Algunos no creían. Ahorita vamos a ver el por qué, pero yo tengo una pregunta, hermanos. Yo no sé si la habías escuchado y si no, la vas a escuchar. ¿Ustedes creen que Pablo realmente debió haber sido el apóstol que sustituyó a Judas y no Matías? Sí saben, bueno, si han leído el libro de Hechos saben a lo que me refiero. Pedro dice, no, necesitamos ser 12, dice Pedro. Y pues sabemos que Judas se fue tras el dinero. Necesitamos un discípulo más. Y echan suertes y la suerte cae sobre Matías. Y ese es el número 12. Pero algunos estudiosos dicen, no, es que Matías no debió haber sido. El 12 era Pablo porque fue llamado por el Señor. Y si te pones a leer la Biblia, nunca se habla nada sobre Matías, pero se habla mucho sobre Pablo. Entonces algunos dicen que realmente el número 12 debió haber sido Pablo. Mira, vamos a leerlo. Hechos capítulo 1, versículo del 21 al 26. Dice, es necesario, está hablando el apóstol Pedro, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresiones para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hermanos, y yo sé que algunos dirán aquí, pues mira, pues echaron suertes y aún en la suerte está la voluntad de Dios. Y algunos pueden decir, entonces como la suerte, se jugaba la suerte ahí, pues entonces yo puedo ir a apostar y a jugar los juegos de azar y al fin y al cabo, pues ahí la Biblia dice que echaban suertes. Hasta los discípulos echaron suertes. Hermanos, esto no justifica eso. Esto no está justificando eso. Y yo no creo que Pablo haya sido quien debería sustituir a Judas. No creo en esa postura. Yo creo que realmente era Matías. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos olvidemos que antes de la venida del Espíritu Santo y de que la palabra de Dios, el canon, la Biblia, estuviera completa, uno de los medios por el cual el Señor se comunicaba era a través de la suerte. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdas cuando Jonás se va para otro lado y dicen los marineros, vamos a echar suerte para que el Señor nos diga quién es el que anda? Y echaron suerte, ¿y sobre quién cayó? Sobre Jonás. Hermanos, había varios medios antes de la venida de Cristo. Por eso si leemos Hebreos dice, y el Señor habiendo hablado en otros tiempos y de muchas maneras, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Pero antes de la venida del Señor, el Señor hablaba por varios medios. No, a Moisés no le habló por medio de una zarza. No había las teofanías, las entradas de Dios a la tierra, como le llaman las teofanías, o los sueños, o las visiones. Entonces esto de echar suertes era una de las formas que hacían. Entonces realmente, por la voluntad de Dios, Matías fue el apóstol número 12.
Era el apóstol número 12. Pablo ya fue uno más, dice Pablo, yo el último. ¿Cómo? Como abortivo ya, el último. No dice, habla de una sustitución, dice, yo ya el último de todos. Pero bueno, hermanos, ¿por qué dudaban del apostolado del Pablo? Algunos dudaban del apostolado del Pablo porque Pablo no era de los originales discípulos, y porque no cumplía con los requisitos. Según ellos, no cumplía con los requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos para que tú pudieras ser apóstol? Los requisitos los encontramos ahí donde leímos, Hechos 1, 21, 22. Dice Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿A qué hablamos? El apóstol Pedro decía, para que uno pueda ser apóstol, debió haber estado desde todo el ministerio de Jesús. Y no solamente en el ministerio de Jesús, haber estado en su muerte y su resurrección. Por eso fue Matías. Y sabemos que Pablo, pues no estuvo en el ministerio con Jesús. No estaba ahí con él. Entonces, hermanos, estos eran los requisitos. Haber estado en el ministerio con Jesús, 1. El 2, haber sido llamado por Cristo, porque Cristo llamó a cada uno de sus discípulos. Y número 3, haber sido un testigo ocular de su resurrección y de su ascensión, ¿no? Cuando fue recibido en los cielos. Hermanos, pero Pablo no fue así. Por eso Pablo en una de sus cartas dice, yo no fui llamado por hombres, yo no fui puesto por hombres, fui puesto por el mismo Señor Jesucristo. Fue el mismo Señor Jesucristo quien se le apareció a Pablo, ¿no? Y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y fue el mismo Señor Jesucristo quien llamó a Pablo y le dio la encomienda, ¿no? Dijo, instrumento útil me va a ser para para llevar mi nombre. O sea, claro que el Señor lo había llamado. Claro que el Señor lo había llamado. Y no solamente ahí, hermanos, no es que Pablo recibió el llamado y ya se quedó ahí, dijo, pues ya, yo tengo el llamado, y Pablo comenzó a irse de misionero. No, todavía Pablo, una vez que recibió el llamado, Pablo fue y estuvo 3 años con los hermanos. Inclusive conoció a Pedro, y en esos 3 años, ¿de qué crees que hablaban? ¿De qué crees que hablaban? De lo que Cristo les había enseñado. De lo que Cristo les había enseñado. Mira, Pedro diciéndole, mira, nos dijo esto, fuimos acá, fuimos allá. Estuvo con ellos, estuvo aprendiendo del ministerio de Cristo. Entonces, mira, Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. Por Jesucristo. Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, para los que dudaban de su apostolado y decían, no, es que tú no eres de los originales, Pablo decía, no, yo no soy de esos. Yo fui llamado después. Por eso dice, yo como el último, como el abortivo. Yo fui ya de los últimos, pero fui llamado por el Señor. ¿Por qué también dudaban del apostolado de Pablo? Dudaban del llamado del Pablo porque había sido perseguidor de la iglesia. Había perseguido a la iglesia y ninguno de los discípulos había perseguido a la iglesia, al contrario, iniciaron con Cristo. Había sido perseguidor de la iglesia. Pero mira, vamos ahí mismo a Gálatas 1, versículo del 11 al 13, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo no ocultaba esto. Pablo al contrario decía, sí, yo fui perseguidor de la iglesia. Pablo no niega que en otro tiempo haya perseguido a la iglesia, al contrario, afirma que perseguía a la iglesia, pero que su encuentro con el Señor había provocado un cambio en el apóstol Pablo. Había provocado un cambio verdadero, un encuentro con Cristo. Ya no era perseguidor de la iglesia. Hermano, por eso yo te he dicho, si tú dices que eres cristiano, que hace 5 años, que
que hace 8 años, que hace 10 años hiciste una oración de fe, aceptaste al Señor como a Cristo como tu Señor y Salvador y le entregaste tu vida, pero no ha habido un cambio, no eres cristiano. No eres creyente. No eres cristiano, no eres creyente. El venir a una congregación y sentarte los domingos y cantar alabanzas y escuchar una predicación, eso no te convierte en cristiano. Y el ejemplo tan claro, puedes llegar a tu casa ahorita caminando y le empiezas a hacer como carro, rum, rum, y te estacionas ahí y le empiezas a hacer como carro y te quieres meter de reversa, pip, 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 pip. Te metes, eso no te convierte en carro. El venir a una congregación no te hace ser cristiano. El tener un encuentro con Cristo sí. El tener un encuentro con Cristo sí. Hermano, si nadie te ha preguntado en todos estos años de cristianismo, ¿por qué eres diferente? Preocúpate. ¿Por qué ya no eres igual? Preocúpate si nadie te ha preguntado. Que a lo mejor nunca han visto un cambio. El cambio inicia en el interior, pero por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Hermanos, Pablo había tenido un verdadero encuentro con Cristo y claro que había sido perseguidor de la iglesia. Pero ahora ese perseguidor de la iglesia, ese que antes aprobaba la muerte de los creyentes, ahora daba su vida por Cristo y por amor a los creyentes. Ve el cambio radical. De perseguidor a aprobar muertes, ser perseguido y dar su vida. Un cambio totalmente radical. Y aún con todo esto, el apóstol Pablo, hermanos, no se sentía digno de llamarse apóstol. Aún él no se sentía digno de llamarse apóstol. Dice, pero por la gracia de Dios lo soy. Pero no me considero digno. Mira, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Fíjate, Cristo a cuántas personas apareció. A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hermanos, nadie iba a morir por una locura, Realmente estaban muriendo por un hecho, otros duermen, dice versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Dice Pablo, yo me considero el más pequeño de todos, no me considero de llamarme digno. Pero si también les digo algo, dice Pablo, yo he trabajado más que todos ellos. Yo he trabajado más que todos ellos. Pero no soy yo, sino Cristo en mí. Entonces, algunos dudaban de Pablo, repito, porque no era de los originales, porque era perseguidor de la iglesia. Otros dudaban, por lo que dudaban del llamado de Pablo de ser apóstol. E inclusive no solamente dudaban, sino también lo atacaban por su apariencia física y por su elocuencia. Por su apariencia física. Pues yo quiero pensar que veían un Pedro, pescador acá, lanchero, ¿verdad? Fuerte, que agarraba las redes
pescador acá, Pedro, imponente. Y veían a Pablo y decían, Pablo, por su apariencia física, por su elocuencia. Segunda de Corintios 10, 8 al 10. Segunda de Corintios 10, 8 al 10. Te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice Pablo, tal vez insisto un poco más de lo debido en la autoridad que nos dio el Señor, pero no me avergüenzo, porque Él nos dio esa autoridad para ayudarlos a ustedes, no para causarles daño. No quiero que piensen que los trato de asustar con mis cartas. Algunos dicen, las cartas de Pablo son duras y causan una fuerte impresión, pero en persona se ve débil y su manera de hablar no infunde respeto a nadie. Algunos usaban la frase de Pablo ladra mucho, pero no muerde. Pablo dice mucho, pero luego de la hora no hace nada, no enfrenta. Y ya lo ves, ves esa carta de voy a ir y que he dado mi vida, y lo veían y decían, ¿a poco tú eres el que escribió esto? Hermanos, pero entendamos esto. Estaba el Imperio Romano estaba muy invadido de lo que había sido la cultura griega, y los griegos, hermanos, se fijaban mucho en la apariencia, en el físico. Pues nada más ve las esculturas que hay, ahí todos desnudos, ahí en las, no las veas, pues, nomás, pero ahí las apariencias, ¿no? Aquí se le veían los cuadritos y todo eso, o sea, se guiaban mucho por la apariencia y por la elocuencia, pues tenían buenos filósofos, tenían buenos oradores, y entonces decían, Pablo, físicamente, en la oratoria, no, ¿qué lo comparas con Platón? ¿Qué lo comparas con, ¿qué lo comparas con aquellos? ¿Con Sócrates? ¿Qué lo comparas? Nada que ver. Nada, ni su apariencia, ni su elocuencia, ni su oratoria, nada que ver. Hermanos, pero la habilidad de predicar no es el requisito prioritario de un gran líder. ¿Qué? Prioritario de un gran líder. No lo es. No lo es. De verdad que no lo es, hermanos. Entonces, recordemos que para los griegos era muy importante el aspecto físico, la filosofía, la oratoria, y Pablo era todo lo contrario. Y por eso dudaban de su llamado de ser apóstol. ¿Y quiénes están dudando? Corintios. ¿Dónde estaba Corintios? Era una ciudad griega, hermanos, ahí con los griegos. Estaban impregnados de los griegos. Se fijaban mucho en esto. Se fijaban mucho en esto, en el físico, en la oratoria, en la filosofía. Y decían, no, Pablo ni físicamente ni en la oratoria. No, que va a andar siendo apóstol. Hermanos, inclusive un escritor del siglo II, en un escrito, del siglo II, en un libro que se llama Pablo y Tecla, describen el aspecto del apóstol Pablo. No se cree que sea un libro tan confiable, porque este libro fue escrito 160, 180 años después de Pablo, pero este libro describe el aspecto físico de Pablo. Dice que era un hombre de baja estatura, era calvo, piernas torcidas, o sea, ¿cómo se le llama? Cascorbo, ceja unida, nariz algo prominente como aguileña, de aspecto físico muy poco impresionante. Entonces, chaparrito, calvo, nariz aguileña, cascorbito, y todavía añádele, hermano, todavía, todas las cicatrices que tenía por predicar el evangelio. Todavía el hermano no era agraciado y todavía todo cicatrizado. Hubo una donde creen que murió, ¿no? Que fue apedreado y dije, no, pues ya, y creyeron que había muerto y lo aventaron allá fuera de la ciudad. Y no, se levanta después y se sacude y vuelve a entrar a la ciudad. Algunos creen que ahí fue donde fue llevado al tercer cielo, porque realmente sí murió.
y el Señor lo resucitó. Digo, no sé, puede que sí, puede que no. Pero todavía añádele todos los golpes que tenía el apóstol Pablo. Por eso decía, llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Hermanos, mientras Pablo recorría el imperio romano predicando el evangelio, otros iban tras él intentarle robarle a los nuevos conversos. A menudo afirmaban que el evangelio que Pablo predicaba era inadecuado en algún aspecto y necesitaban que se complementara. Entonces decían, no, lo que nada más dice Pablo. No es que no nomás lo que dice Pablo, chequen su oratoria, chequen su aspecto físico. Pero llegaban estos oradores imponentes, guapos, atractivos, con una buena oratoria, esos impactaban. Esos impactaban. Llegaban, no se impactaron con Apolos. ¿Y por qué se impactaron con Apolos? Por la oratoria que tenía Apolos. Era buen orador. Era muy buen orador. No conocía todo el evangelio. Tuvo que llegar Priscila y aquí le dijeron, a ver, hablas muy bonito, predicas muy bien, pero no conoces todo. Mira, ven, te vamos a instruir. Y lo instruyeron en el evangelio. Pero era muy buen orador, Apolos. Pablo no era muy buen orador. Pero, ¿qué cartas escribe? ¿Qué cartas escribe, hermanos? Entonces, estos apóstoles se creían mejor que Pablo. Y estos se creían, no, pues ¿qué comparas a Pablo conmigo? Decían. ¿Qué comparas a Pablo? Mírame nomás. Macho, pecho, peludo yo. Güero, ojo azul. Con Pablo. Mi oratoria. ¿Qué me comparas con él? Y muchos decían, no, estos sí son apóstoles. Y luego se empezaban a autonombrar apóstoles. Estos sí son apóstoles. Y Pablo escribe sobre ellos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 5. Me voy más rápido. Segunda de Corintios 11, 5. Dice, y pienso que nada, Pablo, 2 Corintios 11, 5 al 6, y pienso que nada, he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento, dice Pablo. En todo y por todo os los hemos demostrado. Entonces estos llegaban, se comparaban con Pablo y decía Pablo, sí, pero yo no soy nada de esos grandes apóstoles. No es que Pablo los estuviera reconociendo como grandes apóstoles. Pablo estaba siendo irónico. Estaba siendo irónico. Por eso ya esos superapóstoles. Pero ni siquiera eran apóstoles. Hermanos, entonces, Pablo, no, por su aspecto físico y por su oratoria, no era alguien muy, no era considerado apóstol. Yo recuerdo la primera vez que me tocó predicar en mi iglesia local. Pues yo tenía que 24 años, 25 años. Y la primera vez que me tocó predicar aquí en Colima, en mi iglesia local, el pastor me dijo, oye, Uciel, ¿me apoyas un domingo a predicar? Y yo le dije, pues sí, pastor. Nos congregábamos en una iglesia más grande que aquí, ¿no? Más grande. Y, sí, pastor, claro que sí. Y pues ya, yo todo nervioso. Yo les digo que cuando yo me pongo nervioso, yo siempre me dan ganas de querer vomitarme. No me vomito, pero me quiero vomitar. Y me quería vomitar y mi esposa me decía, no te vayas a vomitar. Y yo, no, yo bien nervioso. Y pues ya, cuando subo y empiezo a predicar, buenos días, hermanos. Y comienzo a exponer la palabra. Y comienzo a predicar. Termino de predicar. Y viene una señora ya grande, una viejita de ya bastantes años, se me acerca y me abraza y me dice, hermano, perdóneme, hermano. Y yo, ¿por qué, hermana? No, perdóneme, hermano. ¿Por qué, hermana? Me dice, es que mire, cuando el pastor anunció que usted iba a predicar, y yo lo veo que usted sube, y yo dije, ¿qué me puede enseñar ese niño? ¿Qué me puede enseñar ese muchachito a comparación de mi pastor, que ya es un hombre maduro? ¿Qué me puede enseñar? Pero cuando empieza a exponer la palabra, hermano, qué duro nos dio, dice. Qué duro nos dio. No, pues gloria a Dios, hermano, pero perdóneme. No, yo le perdono, no se preocupe. Viene otra hermana y me dice, hermano, estaba con mi esposa, y viene otra hermana con su esposo y me dice, hermano, hermano, dice, qué buena palabra nos dio. No, pues gloria a Dios, hermano, hasta guapo se veía ahí arriba predicando. Y yo, gracias, hermana, gracias. No, hasta se veía bien guapo ahí predicando.
No, no, hermano, gracias, hermana. Hermanos, ¿y cuántas veces no nos dejamos ir por el aspecto físico? Por el aspecto físico de la persona. Hermanos, yo no soy una persona estudiada profesionalmente. Yo no tengo una carrera. Yo no soy una persona estudiada profesionalmente. Ustedes se pueden dar cuenta, los que tienen años aquí, así como yo hablo aquí, así como predico, así hablo. Yo no tengo un buen léxico, no tengo una buena estructura gramatical, ni a la hora ni creo tener una buena oratoria, pero ya hay pastores que sí lo tienen y lo hacen muy bien. Tienen muy buen léxico, muy buena oratoria, pero pues el Señor me ha llamado a pastorear, hermanos. Apoyábamos en otra congregación y una vez se me acercó un hermano y me dijo, te voy a decir algo, dime, hermano. Me dice, la verdad no me gusta cómo predicas. Pues, ni modo, hermano. Dice, la verdad tú predicas muy de barrio. A comparación del pastor que estaba ahí, tú predicas muy de barrio, muy simple. Pues, así es, hermano. Hermano, pero el Señor usa esta personalidad, el Señor usa este léxico, que no tiene mucha estructura gramatical para predicar el Evangelio. Y así ha sido. Y así ha sido. Y es por la gracia de Dios. Es por la gracia solamente de Dios, hermanos. Hermanos, pero a pesar de las dudas que tuvieran las personas sobre el apostolado de Pablo, Pablo daba las señales de un apóstol. Pablo daba las señales de un apóstol. Y en aquel entonces las señales de un apóstol eran los prodigios y los milagros. Donde iba había prodigios y había milagros, porque eso era una de las evidencias de que eran apóstoles, de que el Señor había dejado a los apóstoles como la base, el fundamento. Estos eran, hermanos. Pero también, hermanos, a pesar de que no reconocían algunos a Pablo como apóstol, el apóstol Pedro reconoce los escritos de Pablo con la misma autoridad de las escrituras. Mira, vamos ahí nomás y ya estamos sobre el final. Yo les dije que lo quería dividir en dos, pero Segunda de Pedro 3:15 al 16. ¿Ya se los había dicho? No, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:15 al 16. Está escribiendo el apóstol Pedro. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Mira, el apóstol Pedro veía las cartas de Pablo, difíciles de entender, ¿eh? De verdad que tenían mucha sabiduría. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, refiriéndose a los profetas y a la ley. Las otras escrituras. Entonces, el apóstol Pedro ponía las cartas de Pablo a la par de las cartas de los libros de los profetas y de la ley, como las otras escrituras. Hermanos, y el tercer punto, ya vimos que Pablo es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice, apartado para el Evangelio. Apartado para el Evangelio. Este va a ser muy cortito porque lo vamos a ver a través de todo el estudio. Apartado para el Evangelio. Hermanos, es interesante que Pablo, antes de ser creyente, antes de ser apóstol, Pablo era fariseo. Era fariseo. Y la palabra fariseo, hermanos, el significado de fariseo es separado. Separado. ¿Qué dice Pablo? Antes yo era separado por el hombre, pero ahora he sido separado por Dios. He sido separado por Dios, apartado por Dios, apartado por su gracia. Hermanos, y claro que Pablo fue apartado para predicar el Evangelio. Vamos a terminar con Hechos capítulo 9, versículo 1.
Amén. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermanos, podemos ver cómo Pablo llevaba un camino que para él, ese camino que él llevaba, ir y perseguir cristianos, ir y perseguir creyentes, para él era un camino de vida. Para él creía que era un camino bueno, que lo que estaba haciendo era recto delante de Dios, que no estaba haciendo nada malo. Llevaba su vida común y corriente, vamos a decirlo así. Iba con su vida. ¿Pero qué crees? Dios obstaculizó su camino. Dios obstaculizó su camino. Ese camino que al parecer de Pablo era recto, ese camino que al parecer de Pablo no era un camino de muerte, Dios se atravesó. Dios interrumpió ese camino. Hermanos, y la pregunta es, ¿Dios violó su libre albedrío? ¿Dios violó su libre albedrío? Hermanos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hermano, si tú vas caminando y tú ves a una persona y ya te dice, voy para allá, y vas cruzando la calle y no te das cuenta que viene un carro, tú vas caminando y dices, voy bien, mi objetivo es aquel. Vas caminando y vas a cruzar la calle y viene un carro, pero no lo ves y te va a atropellar y alguien llega, te agarra y te jala y te salva. ¿Qué le vas a decir? ¿Por qué violaste mi libre albedrío? Hermano, ibas para allá. Te iba a atropellar un carro, ¿y qué? Si era la voluntad de Dios que me atropellara, me hubieras dejado, violaste mi libre albedrío, porque yo iba para allá. Te voy a decir, te salvé la vida, no violé nada. La paga del pecado es muerte, mas yo te he dado vida, dice el Señor. Hermanos, el Señor no violó nada. El Señor no violó nada. El Señor nos dio vida. ¿De verdad te vas a poner a reclamarle a la persona por qué te quitó de que el carro te atropellara? ¿O le vas a ayudar, o le vas a agradecer porque te hizo ver lo que tú no habías visto? Hermano, el Señor no violó tu libre albedrío. Versículo 10, vamos a terminar ahí, 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, ¿Ananías? Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fíjate lo que dice el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer por mi nombre.
La palabra padecer, hermanos, viene de una palabra griega, experimentar sufrimiento. Yo voy a dejar que experimente el sufrimiento de lo que es predicar mi palabra. Hermanos, y vaya que lo hemos experimentado. Hemos experimentado, hermanos, por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser creyentes, ¿cuántas veces no hemos experimentado el sufrimiento por Cristo? El rechazo de la familia, el rechazo en el trabajo, el rechazo de nuestros padres, el rechazo de los amigos, el sufrimiento porque queremos hacer bien las cosas, porque es lo que a Dios le agrada. Ese rechazo, hermanos, por seguir a Cristo, por caminar con Cristo. Inclusive algunos fueron perseguidos, inclusive otros dieron su vida por Cristo. Fueron muertos por Cristo. Hermanos, versículo 17, final, con eso terminamos, 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hermanos, la escena. Pablo va con una mirada, con un objetivo, perseguir cristianos, traerlos ante el concilio. El Señor se le aparece, él se tiene un encuentro con Jesús, queda ciego y está ahí en esa ceguera, está ahí orando. Está ahí orando. ¿Te imaginas todo lo que se le venía a Pablo en su mente? Pablo era un conocedor de la ley. Pablo conocía la ley. Pablo conocía la escritura. ¿Te imaginas que Pablo empezaba a revelar cada pasaje de la ley con Cristo? Y Pablo comienza a orar. Y Pablo está orando. Y Pablo está ahí. El Señor le dice, ve a tal lugar, ve ahí. Y Pablo está orando. Pero cuando Pablo está orando, hermanos, llega alguien. Y estando en esa oración, Pablo orando, llega alguien, pone sus manos sobre él. Imagino a Pablo hincado orando, llega alguien que pone sus manos sobre él y escucha las palabras más hermosas que alguien puede escuchar. Le dice, hermano Saulo. Hermano Saulo. Ya no era enemigo de Dios. Ahora era hijo de Dios. Hermano Saulo. Hermano, ya no eres enemigo de Dios. Ya no estás luchando contra Dios. Ahora somos hijos del mismo Padre, comprados por la misma sangre. Somos miembros de la misma familia. Ahora estamos del mismo equipo. Hermano Saulo. Hermanos, por eso les digo, cuidemos mucho esa palabra, porque no todo es hermano. Se nos hace muy común, hermano, 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 hermano Saulo. Hermano Saulo. Instrumento escogido fue Pablo. Hermano, instrumento escogido somos tú y yo. Hermanos, antes de ser maestros, antes de ser doctores, antes de ser licenciados, antes de ser administradores, antes de ser jefes, antes de ser patrones, antes de ser gerentes, somos esclavos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Tienes un llamado y somos apartados para predicar el Evangelio. El Señor no te ha llamado, hermano, nada más para que vengas y te sientes aquí los domingos. El Señor no te ha llamado para que cuando quieras venir a estudiar la palabra, vengas. El Señor no te ha llamado para decir, el Señor ya me salvó, solamente yo soy cristiano, yo solamente soy salvo. No, hermano. El Señor te ha llamado, el Señor te ha escogido para que experimentes lo que es el sufrimiento a través de la palabra de Dios, hermano. De la palabra de Dios. Les decía a los varones el viernes, como cristianos,
nos gusta la sana doctrina. Nos gusta decir que estamos en una congregación con sana doctrina. En la congregación que estoy, vieras la sana doctrina, se predica la palabra, se predica duro la palabra. Nos gusta la doctrina, nos gusta la doctrina, nos gusta la práctica, que se hagan las cosas bien, que las cosas se hagan bien. Entonces nos gusta la doctrina, nos gusta la buena práctica. Pero ¿qué precio vas a pagar para que eso siga sucediendo? ¿Cuál es el precio que vas a pagar? Y sabes que cuando me refiero a precio no te estoy hablando de dinero, ¿eh? No te estoy hablando de dinero. No ya van a pedir dinero. No, no te estoy pidiendo dinero. ¿Cuál es el precio que vas a pagar para que siga la sana práctica? La buena doctrina. Para que el nombre de Dios se siga expandiendo. No nos gusta. No nos gusta el sacrificio. Nos gusta venir, nos gusta venir y que todo esté limpio. Que todo esté ordenado, que los baños no estén sucios, que el sonido se escuche bien, que el pastor predique bien, porque si no luego me duermo, predique bien, quiero un buen tema, quiero que no me haga calor, quiero esto, quiero lo otro, pero ¿tú qué vas a dar? ¿Tú qué estás dando? No, ahí los niños la palabra les dan. ¿Y cuándo vas a iniciar a enseñarlos? ¿Cuándo vas a empezar a enseñarlos? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a empezar a servir a los santos? Para que te puedas jactar y puedas decir, la iglesia. ¿Cuándo? Hermano, nos gusta, pero no nos gusta pagar el precio. No nos gusta pagar el precio. Que los hermanos se sigan sacrificando en venir a limpiar, que los hermanos sigan sacrificando enseñando a los niños, que los hermanos Manuel y Gloria se sigan levantando a las 7 de la mañana para cuando nosotros lleguemos todo esté bien acomodado el domingo, que sigan orando por mí, por favor. Yo no voy a la oración, pero oren por mí, oren por mis necesidades. ¿Cuándo? Que haya cena de matrimonios, pastor, que no ve mi matrimonio. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo vas a pagar el precio? ¿Cuándo te vas a quitar esa comodidad? Y vas a empezar a mostrar lo que es sufrir por Cristo. Padecer por Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque todavía vas a venir y vas a servir a los hermanos. Y muchas veces no son agradecidos. Mira, no más que sucio. ¿A quién le tocó el aseo? Como que hoy no estuvo bueno el mensaje del pastor. Sí, se aventó 10 horas, 11 horas, pero como que no llegó, no pegó. ¿Tú cuándo? ¿Cuándo? Hermanos, un siervo, un esclavo, no tiene derechos. Si eres esclavo de Cristo, sirve a tu Señor. Sirve a los santos. Muestra para qué has sido llamado. Ya no para ser apóstol, pero para qué has sido llamado. Hermano, ve y predica el evangelio. No solamente de palabra, sino con tus hechos. Siervo, llamado, separado para predicar a Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, como siempre decimos, Señor. Tu palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Porque al momento, Señor, que venimos y tu palabra se expone, Señor, es como ese espejo grande en el cual, Señor, se empieza a reflejar nuestra imagen, y no solamente nuestra imagen, sino hasta lo más profundo del corazón. Y nos damos cuenta, Señor, de aquellas cosas que aún tenemos en nosotros, que muchas veces no hemos querido cambiar y que otras veces no nos habíamos dado cuenta. Señor, perdónanos. Señor, porque aunque solo se expuso un solo versículo de esta carta, has hablado de nuestras vidas. Has hablado, Señor, que antes que todo, soy siervo. Antes que padre, antes que esposo, antes que hijo, antes que mi profesión, soy siervo.
Y un siervo no está esperando a que le sirvan. Un siervo está ahí para servir. Nos has enseñado, Señor, que cada uno tenemos un llamado. Y el llamado, Señor, lo tenemos que cumplir, porque de ese llamado tú nos vas a pedir cuentas, mi Dios. De ese llamado, de esos talentos en el cual, Señor, tú nos has dado, pedirás cuentas. Pero también, Señor, hemos entendido que hemos sido apartados para predicar el Evangelio. Y el Evangelio, Señor, se predica no solo de palabras, sino también de hecho. Porque muchas veces, Señor, queremos predicar el Evangelio, pero sin sufrimiento. Queremos predicar el Evangelio, Señor, desde nuestras trincheras, desde lejos, pero no meternos ahí a la guerra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque todo aquel que es creyente, todo aquel que es cristiano, debe experimentar el sufrimiento, Señor, de lo que es padecer por ti, de una u otra manera. Pero debemos de hacerlo, Señor. Seguirte no es fácil, tú lo dijiste. Que seguirte a ti, Señor, no es que la vida se nos facilite. No, mi Dios, al contrario. Muchas veces la vida se empeora. Pero contigo, Señor, las cosas es diferente. Contigo, Señor, todos aquellos sufrimientos, todos aquellos ataques, todas aquellas persecuciones, todas aquellas cosas, Señor, se viven mejor contigo que sin ti. Gracias por esta congregación, gracias por esta iglesia, Señor. Sacúdenos, Dios, sacúdenos como iglesia local y que nos podemos dar cuenta, Señor, de que muchas veces no queremos pagar el precio. Queremos que otros lo paguen para nosotros ser servidos. Y eso nos habla, Señor, que todavía Egipto no sale del corazón. Que tenemos una mentalidad de egipcios, Señor. Que están aquí para servirnos otras personas, pero no para nosotros ser servidos. Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias, mi Dios, gracias por la palabra que tú nos das. Gracias por lo que tú haces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Estamos despedidos. Por favor, anótense para la cena de matrimonios. Pueden anotarse con Darwin, con Juan. Y por favor, saluden a las personas que nos visitan por primera vez. Denles un saludo, háganlo